con Primera de Pedro. Y son pasajes que en lo personal no solo me han exhortado, sino me han puesto en jaque en algunos momentos, porque hay cosas que dice Pedro que realmente, si uno los saca de contexto, uno fácilmente puede caer en ese legalismo o el otro opuesto, que es el no tener ley, vivir sin ley delante de Dios. Y es como que va y viene con un equilibrio tremendo acerca de cómo el Evangelio tiene que afectar la vida del cristiano, pero también la vida del incrédulo, la vida del que no cree, también tiene que afectarlo de una manera muy puntual. Les invito a abrir Primera de Pedro. Hoy nos toca capítulo 3. Habíamos dejado en el versículo 12, en donde está citando el Salmo 34, Pedro. Y vamos a leer el versículo 12 que dejamos el domingo pasado, pero vamos a continuar desde el 13 también hasta el versículo 17. Leemos esta porción, luego oramos y continuamos. Dice, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Oramos una vez más. Señor, muchas gracias por este tiempo en donde como iglesia podemos reunirnos, y agradecemos ahora este tiempo en donde podemos abrir tu palabra, este tesoro que tenemos en nuestras manos, y nos ajustamos a tu palabra, que es autoridad sobre nuestras vidas. Señor, que tú infundas temor en nosotros ante tu palabra, que realmente nuestros pies tiemblen ante lo que tú dices, Señor, no solamente porque son palabras escritas, sino porque reflejan tu carácter. Señor, que ante tu carácter, ante tus atributos, temblemos como parte de nuestra reverencia. Padre, que tus hijos sepamos que estamos delante de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Señor, pero también que aquellos que no creen sepan que están delante del Dios soberano, que está presto no solo a perdonar, sino a juzgar a aquellos que rechazan a Cristo. Señor, ayúdanos en esta hora a comprender este pasaje, a aplicarlo a nuestra vida, y que en todo, Padre, tú seas glorificado en tu iglesia y también en la salvación de los perdidos. Señor, te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las corrientes de pensamiento que ha afectado más al cristianismo en estas últimas décadas ha sido el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Es algo que tiene origen a final del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos. Siempre Estados Unidos regalándonos esas cositas tan interesantes. Y que tuvo un impacto, y que tiene un impacto, no solamente en la vida del cristianismo, sino en muchas áreas. ¿Qué es el pragmatismo? Bueno, la máxima que tiene el pragmatismo, o la regla que tiene el pragmatismo, dice más o menos así: consideremos qué efectos
que puedan tener concebiblemente repercusiones prácticas. Concebimos que tengan el objeto de nuestra concepción. Entonces, nuestra concepción de esos efectos es la totalidad de nuestra concepción del objeto. Bueno, me están mirando extraño, y es un trabalengua. En pocas palabras, esto lo escribió Charles Peirce, que es uno de los fundadores del pragmatismo. Pero en pocas palabras, lo que este Carlos, para llamarlo de alguna manera, quiso decir es que lo que funciona es lo que sirve. Si algo me funciona en mi vida, bueno, eso sirve. Eso es pragmatismo. Eso es ser pragmático. Por eso en materia de fe, en lo espiritual, muchas veces estamos como inclinados a confiar en aquello que me funciona. Que, bueno, a mí me funciona. ¿Lo ha escuchado? Nadie le ha dicho, bueno, qué bueno que a vos te funcione esto de tu fe. A mí me funcionan otras cosas. A mí me funciona esto, aquello. Por eso usted va a encontrar mucha gente, y es muy interesante, va a encontrar mucha gente que se dice cristiana, y sin embargo, sus prácticas espirituales tienen como una mezcla de diferentes cosas. Por eso va a encontrar personas que se dicen cristianas, pero sin embargo creen en el horóscopo, o creen en cuanto ángel o santo se les cruza, o creen en el poder de sus palabras, creen que ellos mismos tienen poder para determinar las cosas que pasan, creen que en todo lo que les da resultado, para hacer un resumen, en todo lo que me resulta, bueno, en eso creo y en eso confío. Y lamentablemente esto se ha metido incluso en el cristianismo evangélico. Bueno, si esto funciona, si esto mete más gente en la iglesia, bueno, hagámoslo, porque esto funciona. Y eso es pragmático, eso es bien pragmático. Si esto da resultado, debe ser bueno. Muchas veces no lo decimos a viva voz, no decimos estas cosas, pero eso es lo que en nuestro corazón, en lo profundo del corazón, muchas veces nos pasa. Nos creemos así en lo personal, nos creemos grandes cosas, y a eso le adosamos alguna frase espiritual o cristiana, algún versículo bíblico fuera de lugar para darle un matiz cristiano, y entonces soy muy pragmático. Y a eso le agregamos a Dios. ¿Sí? Le agregamos, ¿por qué? Porque, bueno, esto funciona. Y entonces nos manejamos así, pragmáticamente, y lo contrario a lo que resulte efectivo, muchas veces lo rechazamos. Por eso, muchas veces los medios de gracia nos resultan poco pragmáticos. Esto de orar, esto de leer la Biblia, esto de ir a la iglesia, bueno, eso no es pragmático, eso es anticuado, es aburrido, no me resulta, y entonces busco otras formas de vivir mi espiritualidad. Entonces, Pedro en esta primera carta que estamos recorriendo va realmente a contramano de esta forma de pensar. Si usted ha leído Primera de Pedro va a contramano, porque el pragmatismo justamente no quiere sufrir. El pragmático no quiere sufrir, quiere lo que le resulta y no quiere sufrir. Y Primera de Pedro arranca diciendo, bueno, hay diversas formas de sufrir. El cristiano va a sufrir de diversas formas, de muchos colores, y sin embargo va a ser guardado por el poder de Dios. El pragmático no quiere sufrir, no quiere depender de Dios, sino de la voluntad de uno, no quiere que su fe sea sometida a prueba, que es lo que Pedro nos dice ahí en el primer capítulo, no quiere esperar el regreso del Señor, no espera el regreso del Señor porque no resulta esperar, no es conveniente, no quiere ser diligente, no quiere escudriñar la palabra para buscar el consejo de Dios, no quiere ceñir sus lomos del entendimiento, porque no resulta, y mucho menos quiere buscar la santidad para imitar a Dios. El pragmático no quiere eso. No quiere conducirse en temor del Señor bajo esta nueva identidad que nos ha dado Cristo, porque no resulta. Esto de vivir de acuerdo a lo que funciona va realmente en contra de esto de conducirse bajo el temor de Dios y dejar la vana manera de vivir que hemos heredado.
porque conducirse en el temor de Dios es un imperativo a lo que por su misericordia nos ha dado el Señor, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Y el cristiano ahora, como parte de este linaje escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, somos llamados a conducirnos como extranjeros, como peregrinos. Eso no es pragmático. Eso no es pragmático, de ninguna manera. Esto no se acopla a este pensamiento de lo que funciona, eso hago. Lo que da resultado, eso sirve. Porque la fe en el Señor Jesucristo, creer en el Evangelio y vivirlo es muchas veces ocasión para dificultades. Van a venir, mi hermano, van a venir dificultades. No sea un iluso, no. El cristianismo no es color de rosa, no. Van a venir de diferentes maneras, y lo ha dicho Pedro ya. A la luz del consejo de Dios en su palabra, si uno busca hacer el bien, si uno busca seguir la justicia de Dios, si uno busca santificar a Dios en su corazón y presentar defensa de la razón de nuestra esperanza, bueno, mi hermano, la buena conducta en Cristo es muy probable que sea rechazada en este mundo. Es muy probable, es muy probable. Por eso, ¿cómo podemos sufrir correctamente? Ese es el título de nuestro estudio. Estos consejos, y es el tema de la porción de hoy. Consejos para sufrir correctamente. O sea, no descartamos el sufrimiento, sino que ¿cómo podemos sufrir correctamente como cristianos? Y es una pregunta que vamos a tratar de responder con dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver el principio del correcto sufrimiento. Y lo vamos a ver versículo 13 y la primera parte del versículo 14. Pero esto es interesante porque va como un sándwich con el versículo 17. Si usted lee versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la primera parte del 14, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y si usted se fija, salta al 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y esto corresponde al principio del correcto sufrimiento. Y en segundo lugar vamos a ver la forma de llevar adelante este principio. La forma de llevar adelante, versículo 14, la segunda parte del 14 hasta el 16. Recordando, y esto téngalo presente, hermano, recordando el contexto y algo muy importante que Pedro ya nos ha dicho en capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios Padre. El principio entonces del correcto sufrimiento. Pedro comienza esta parte sin perder el contexto, luego de haber exhortado a estos hermanos de mantener la buena manera de vivir, capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir y de pasar a cuestiones bien prácticas sobre cómo llevar a cabo esto de relacionarnos con las instituciones humanas, versículo 13 del capítulo 2, la relación amos-siervos, capítulo 2, versículo 18, la relación esposa-esposo, capítulo 3, del 1 al 7, la relación incluso entre los hermanos, versículo 8 del capítulo 3, e incluso entre los que se oponen al Evangelio. Si se fija, entre los que se oponen al Evangelio y a los cristianos, capítulo 3, del 9 al 12, es lo que vimos el domingo pasado, y justamente ese versículo 12 está conectado naturalmente con este versículo 13. Y la conexión, si se fijan, es con una pregunta retórica. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, es algo que tiene una respuesta obvia. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. Esa es la respuesta a esa pregunta retórica. Nadie
puede hacerles daño si ustedes siguen el bien. Nadie. Nadie puede dañar realmente a los que hacen el bien por devoción a Dios. A eso apunta Pedro. Pero surge la pregunta, entonces, ¿por qué sufren los que hacen el bien? ¿Por qué sufren? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser una bendición el sufrimiento? O lo que más comúnmente se escucha, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Lo que pasa es que las valoraciones normales que este mundo tiene es lo que nos hace mirar de esa forma. Muchas veces son valoraciones que hemos adoptado y que nos confunden. Pero tanto Jesucristo como los apóstoles es como que ponen patas arriba estas valoraciones. ¿Se da cuenta? De hecho, el Evangelio siempre trata estas valoraciones opuestas a cómo las mira el mundo. Fíjese en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El Sermón del Monte empieza con un pasaje tremendo acerca de las bienaventuranzas. Bueno, las bienaventuranzas ponen patas arriba justamente las valoraciones de este mundo y del sufrimiento. Pero solamente, fíjese, versículo del capítulo 5, versículo 10 y 11, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Patas arriba, la valoración del mundo. ¿Cómo puede ser que los que padecen persecución sean felices, muy felices, bienaventurados? ¿Cómo puede ser que el hecho de que nos vituperen, nos persigan, digan toda clase de mal por causa de Cristo sea algo de bendición? ¿Cómo es posible? Se da cuenta que da vuelta a todo. Y Lucas, más adelante, repite lo mismo, pero con otras palabras. Capítulo 6 de Lucas, versículo 22, dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, cuando les hagan el vacío y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Importante marcar eso, y márquelo en su Biblia: por causa del Hijo del Hombre. No es rechazado porque tiene diferentes opiniones sino por causa de su identidad en Cristo. Por eso una persona es rechazada. El punto de hacer el bien muchas veces atrae la atención de los que hacen el mal. Y no estamos hablando de actos puntuales, de cosas que la gente puntualmente ve, sino estamos hablando de un estilo de vida a la luz del Evangelio. El estilo de vida a la luz del Evangelio muchas veces es algo contrario a este mundo y sin duda llama la atención. Mayormente llama la atención en forma negativa. Eso es lo que pasa. Y dado que el bien se calcula en términos de imitación de Cristo y en referencia a la santidad de Dios, que Pedro ya nos ha hablado, capítulo 1, aquellos que son celosos del bien se encuentran fuera de las convenciones normales de la gente, fuera de las valoraciones de este mundo. Por eso más adelante Pedro va a decir, capítulo 4, versículo 4, hablando de las personas, de los incrédulos, dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Se da cuenta? Pedro está con esa idea y se repite esa idea de que obviamente va a haber rechazo y esto no es algo nuevo, no es algo del cristianismo. Usted, si lee el Antiguo Testamento, va a encontrar ejemplos del sufrimiento de los justos. Es algo normal. Usted puede recorrer, por ejemplo, en Génesis la vida de José. Desde el capítulo 37, la vida de José
es una buena imagen acerca del sufrimiento del justo. La vida de Daniel y de sus amigos en el libro del profeta Daniel. Usted puede ver ahí también el sufrimiento de los justos. Los salmos, por ejemplo el Salmo 37, es un salmo que describe, es tremendo. Se los leo rapidito. Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y fíjense lo que dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ahí está el justo sufriendo, y es algo que no es nuevo, y en la vida del Señor Jesucristo, ¿quién más? ¿Qué mayor ejemplo? Pero no debe confundirse el sufrimiento con el daño final, que eso es lo que la Biblia muchas veces muestra y es bien claro. Hay sufrimiento por un poco de tiempo, dice Pedro, pero esto no significa un daño final, que eso sí va a sufrir el incrédulo o el hombre que hace maldades, como lo describe la Biblia. Cuando se enmarca esto en la gran historia redentora de Dios, lo grave del sufrimiento actual para el cristiano disminuye. ¿Se da cuenta? Si uno lo ve en esa perspectiva, usted, hermano, mi amigo, está sufriendo por causa de Cristo, por su identidad en Cristo. Bueno, mírelo a la luz del plan redentor de Dios y se va a dar cuenta que ese sufrimiento va a disminuir. Va a disminuir porque es ahí donde se va a solucionar este gran problema del mal, donde hoy no tenemos respuesta. Si usted viene y me pregunta: Germán, ¿cómo es el tema del problema del mal? Así me voy a quedar yo. No voy a saber responderle. Es más, la Biblia no da una respuesta clara acerca del problema del mal, sí da una solución. Lea Apocalipsis. Ahí está el fin de este mal. Por eso no hay que confundir el sufrimiento actual con el daño final. Enmárquelo, mi hermano, en la gran historia redentora de nuestro Dios. Mire el consejo de Pablo, incluso en Colosenses capítulo 3, versículo 1, un pasaje muy conocido, y es bueno tenerlo presente. Si usted es cristiano y ha confiado en la obra de Cristo, Pablo le dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si usted es cristiano, un cristiano genuino, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Uno no niega la realidad del sufrimiento, no lo niega. No somos masoquistas irracionales, en donde el sufrimiento no existe. No, el sufrimiento es real, pero la crisis del sufrimiento sin duda se disminuye, como dice un comentarista, porque la garantía de que el capítulo de la vida que se está escribiendo no es el final de la historia y que el sufrimiento actual sirve efectivamente al objetivo global y salvífico de Dios. Le repito, la garantía de que el capítulo de la vida que se está escribiendo en cada uno de nosotros no es el final de la historia. No es el final de la historia. Y el sufrimiento actual sirve efectivamente al objetivo global y salvífico de Dios. Por eso en Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5, Jesús le da un consejo a sus discípulos y les dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo,
no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. A este temed. Temed a Dios. Eso está diciendo Jesús. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Tremendo. Pues aún los cabellos, bueno, para mí el Señor conmigo es más fácil que cuente, ¿no? Pero bueno, con otros, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahí está, aquel a quien debemos temer. Ahí está. De hecho, es la resurrección y la exaltación de Jesús en la que descansa la esperanza del cristiano. Por eso Pedro ya nos ha dicho que Dios es bendito porque nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Al observar el Evangelio, al meditar en la obra de Cristo, al profundizar en el Evangelio permanentemente, eso reorienta nuestra perspectiva. Eso nos ayuda. Si bien los ojos de Dios, como dice el versículo 12, está puesto sobre los justos, puede ser, sin embargo, que la voluntad de Dios sea que el justo sufra en manos de aquellos que se sienten ofendidos por la justicia. Bueno, incluso el pasaje que leímos recién de Mateo no niega la posibilidad de sufrir bajo el poder de quienes pueden, de hecho, matar el cuerpo. Recién lo leímos. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, o sea, eso puede pasar. No lo niega. Por eso uno se tiene que preguntar, ¿mi vida está reflejando el Evangelio? ¿Mi vida en Cristo está reflejando la justicia y la santidad de Dios? Bueno, mi hermano, entonces puede ser que sufra. Puede ser, si es la voluntad de Dios. Porque el mundo incrédulo rechaza a Dios. Es así. Y es algo extraño. Es algo extraño esto del Evangelio. Pero tenga cuidado de algo. Y esto vale aclararlo. Tenga cuidado, como decimos acá en Argentina, de hacerse el mártir. No se haga el mártir. ¿Sí? No es que cada pequeño acto de oposición a mi vida representa, me está rechazando porque soy cristiano. No nos hagamos los mártires. A eso apunta. Considere si esa oposición a su vida es realmente por causa del Evangelio. Pues muchas veces tenemos oposición, pero es por negligencia de uno, por pecado de uno, pero muchas veces no es por causa de mi identidad en Cristo. Hay intereses personales, hay caprichos temporales que mucha gente puede oponerse, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. No, hermano, pues usted no sabe lo que es mi casa. No sabe lo que es mi familia. Son todos de River en mi familia. Y yo soy el único de Boca. Eso no es oposición por el Evangelio, ¿se da cuenta? En la iglesia no me visitan. ¿Lo ha escuchado eso? Muchas veces. No me visitan. Como yo quisiera. Bueno, eso no es causa del Evangelio. Esos son intereses personales. Son cosas... en mi trabajo no coinciden conmigo en las formas que quiero que se haga el trabajo. Bueno, eso tampoco es el Evangelio. Eso tampoco. Por eso no nos hagamos los mártires. Mi hermano, piense y sea sensato a la luz del Evangelio y delante de Dios y pregúntese, ¿los sufrimientos que estoy viviendo son a causa del Evangelio? ¿Son a causa de que Dios está formando la imagen de Cristo en mí? ¿O son consecuencias de malas decisiones, de pecados no confesados, de negligencia de uno? Por eso, honestamente, como dijimos antes, no nos hagamos los mártires delante de Dios. Muchas veces somos más dados a hacernos
las víctimas. Pero esto no quita que nos topemos en esta vida con personas realmente a quienes no les guste o no estén de acuerdo con la definición bíblica de lo que es vivir en rectitud. Eso también puede pasar, se va a encontrar con personas así. Y esto no es moralismo, sino que vivir en rectitud es, y esto considérelo, vivir en rectitud delante de Dios es en primer lugar estar en paz con Dios. Y acá entonces volvemos a algo que es de raíz, el arrepentimiento y la fe. Vivir bien y vivir a la luz de la justicia es en primer y fundamental lugar ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios. Por eso Pedro dice, capítulo 1, versículo 3, que Él nos ha hecho renacer para esta esperanza viva. Entonces, ignorar esta parte es ponerse en un lugar peligroso, en donde estamos tratando de vivir bien por nuestras fuerzas, ¿se da cuenta? Tratamos de vivir bien por nuestras fuerzas, por nuestra justicia, cuando lo que en realidad necesitamos es vivir bien delante de Dios. ¿Y cómo uno vive bien delante de Dios? Bueno, es reconociendo su condición de pecado, arrepintiéndose delante de Dios, yendo a la cruz, que es el único medio por el cual Dios puede salvar al pecador. Es el único medio. Por eso el Evangelio llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento. Nuestro permanente mediador y permanente justicia es Jesucristo. Es muy importante. Si usted es cristiano, bueno, entonces arrancamos bien. Eso es vivir en rectitud delante de Dios. ¿Por qué? Pues nadie puede ser recto delante de un Dios santo y justo completamente, si no es por medio de la justicia de Cristo. Entonces ahí sí, capacitado por Dios, quien le da al creyente el Espíritu Santo, ahora tiene poder para vivir rechazando el pecado y amando a Dios. ¿Nos cuesta? Oh, claro que sí. Pero tengo la capacidad. El cristiano tiene esa capacidad. El incrédulo no puede y no quiere, porque ama todo lo que es contrario a Dios. Entonces uno empieza a reorientar sus pensamientos, no buscando agradar a los hombres, sino buscando agradar a Dios. Y padecer por causa de la justicia o padecer haciendo el bien no es algo que lo vamos a vivir en todo momento, no es algo que nos va a pasar siempre, pero es algo que es esperable para la vida del cristiano. Es esperable que el cristiano sufra. No podemos, más adelante Pedro lo va a decir, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño el fuego de prueba en la vida del cristiano, es necesario muchas veces, si la voluntad de Dios así lo quiere. Abstenernos de aquellas cosas que para el mundo son normales y aceptables, en algún punto del camino nos van a poner en conflicto. En algún punto del camino vamos a llegar a un conflicto. Nos van a mirar raro. Pero para Pedro acá el privilegio de vivir correctamente a causa de Cristo y sufrir por ello es nada más ni nada menos que una bendición. Bienaventurados. Son bienaventurados. Es una señal del favor de Dios. Es una evidencia incluso de la propia salvación. No es que soy salvo por la rectitud o por sufrir, sino al contrario, como ya soy salvo, como ya el Señor en su gracia y en su misericordia me ha hecho renacer para esta esperanza viva, entonces es muy posible, mi hermano, que sufra, que no le sea extraño si viene el fuego de prueba en su vida. No es extraño. Por eso dice, versículo 14, en la primera parte, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Que esto nos lleva entonces a cómo, bueno, ok, Germán, entendí. Entendí que vamos a sufrir y que si es la voluntad de Dios, está. ¿Cómo llevo adelante este principio? Este principio de sufrir bien, correctamente, ¿cómo lo llevo adelante? Bueno, acá Pedro, desde la segunda parte del versículo 14,
hasta el 16 inclusive, nos muestra de qué manera uno puede llevar adelante este principio de sufrir bien. Y va a citar un pasaje muy interesante de Isaías, del profeta Isaías, del capítulo 8, versículos 12 y 13, que dice así: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Eso le dijo Isaías al pueblo, y la respuesta del cristiano al sufrimiento injusto que puede venir se plantea, fíjense ahí en los versículos, tanto negativa como positivamente. Dice, en primer lugar, que no tenemos que tener miedo a la oposición, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Eso en primer lugar, no tener miedo a la oposición. Y en segundo lugar dice, permanecer fiel al Señor, a Cristo. ¿Por qué? Porque dice versículo 15, si no, santificad al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones. Esa es la parte positiva. El Señor exhorta a Isaías y a los oyentes de Isaías a no temer a las amenazas que eran de afuera, que iba a venir un pueblo que los iba a invadir y los iba a llevar al cautiverio. Y el Señor les dice, no tengan temor a ellos, porque es al Señor a quien se debe temer. Y Pedro retoma esa cita, es muy interesante, porque retoma esa cita en un contexto histórico totalmente diferente. ¿Se da cuenta? Acá tiene Pedro, sin embargo, el mismo propósito de animar a sus hermanos ante la oposición. Eso es lo que quiere mostrar Pedro. Hay oposición, no tengan temor de ellos. Y lo aplica a los cristianos que acá no se están enfrentando a naciones, a poderes hostiles. No, se están enfrentando a personas comunes. Se están enfrentando a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos que no son cristianos, y entonces se oponen a ellos. Recuerde que la persecución acá en Primera de Pedro todavía no se ha dado como la conocemos. Lo hemos mencionado en otros estudios. El Imperio Romano no ha levantado todavía la persecución tal cual la conocemos, por películas o por documentales. No, en realidad acá lo que estaba pasando es que había críticas de mis vecinos, de mis familiares. ¿Por qué? Porque es cristiano, porque esta gente adora a este Mesías crucificado y anda diciendo de que ha resucitado. Y bueno, ya nos estaban mirando raro, mis vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Eso estaba pasando. Esta gente empezaba a ser una amenaza, y esta demasiada luz que estaban mostrando, esta vida recta delante de Dios que estaban viviendo, los estaba dejando expuestos. ¿Se dan cuenta? Eran molestos, era gente molesta. Y muchas veces pasa eso, que la impiedad o la corrupción del corazón de las personas se ve expuesta. Y eso no cae bien. Pero no por ello uno tiene que comprometer su fe. Uno no tiene que comprometer su fe. Todo lo contrario, uno tiene que estar dispuesto a sufrir y a no excusarse. A no excusarse o tratar de ser tolerable con la gente. O alivianar, lo que es más grave, alivianar el mensaje del Evangelio. No. Recuerden, mi hermano, lo que Pedro ya ha dicho. Fíjese, capítulo 2, versículo 4. A los hermanos le dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros, o sea, los cristianos, también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura, de aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Cristo, no será avergonzado. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Jesucristo es precioso para el cristiano. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser
la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así el incrédulo muchas veces rechaza, es normal que haya personas que rechacen el Evangelio y que tropiecen en el Evangelio. Y nuestras vidas y nuestra identidad como cristianos puede ser de tropiezo. Y puede pasar que sufra mi hermano por eso, por su identidad. En la medida que uno busca acomodar cada área de la vida y ser fiel al Señor, bueno, eso puede ser de oposición, puede ser de tropiezo. Entonces, en primer lugar, uno no debe temer. Pero en segundo lugar, uno debe permanecer fiel a Cristo. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Agiasate es la palabra que habla de apartarse o consagrarse. Y en este contexto tiene la idea de dar el principal lugar de adoración y exaltación al Señor. Principal lugar de adoración y exaltación al Señor. Bueno, cuando voy a la iglesia, cuando me reúno con los hermanos, no, siempre tiene el primer lugar, porque nuestro Señor es único. Él merece nuestra reverencia, Él merece nuestra lealtad, Él merece nuestra obediencia, no merece otra cosa. Por eso dice, para el cristiano Él es precioso, Jesucristo es precioso, es de alto precio, es decir, es lo más valioso para el cristiano. ¿Se da cuenta? Jesucristo y todo lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo es lo más importante, porque Él no solamente es la piedra angular sobre la que se edifica la iglesia y sobre la que se edifica mi vida, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sino que Él es precioso, es lo más valioso. Este honrar y santificar al Señor no es algo externo, no es que honro y santifico al Señor viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, teniendo muchas oraciones. No son cuestiones ceremoniales. Fíjese que lo dice, santificad al Señor, a Dios el Señor, en vuestros corazones. Es algo, ahí está, siempre decimos, ahí está el problema, el corazón de uno. Ahí está el problema, no es algo externo, es algo del corazón. Entonces, la respuesta del cristiano al sufrimiento, como dijimos, es tanto negativa como positiva. Uno no tiene que tener miedo a la oposición y sí uno tiene que permanecer fiel a Cristo. Santificad al Señor en vuestros corazones. Y no solamente uno resiste de esta forma el sufrimiento, no es resistir el sufrimiento. A Pedro le preocupa acá que los creyentes sean capaces de defender con humildad y con respeto su esperanza en Cristo ante cualquier persona que les pida. Ahí dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cualquiera que pida, incluso si pusieran cargos legales, eso le está diciendo Pedro, ante el peligro, ante la oposición. Lamentablemente este versículo se ha usado mucho para justificar la filosofía cristiana o para justificar la apologética. No está del todo mal aplicada esta cuestión acerca de esto, pero Pedro no está pensando en el campo académico o en el campo profesional, no está pensando en grandes debates, está pensando en la vida cotidiana del cristiano, en la vida cotidiana. No está pensando en temas complejos, sino en la razón de la esperanza del cristiano. Y esto ya lo ha mencionado Pedro, la esperanza viva en la que se sostiene el cristiano. Esta esperanza es la que diferencia a este linaje escogido, que son los cristianos, a esta nación santa, del mundo de los incrédulos. Ahí está la diferencia. Es esta esperanza la que nos separa y muchas veces nos aleja de este mundo. Uno no tiene que buscar mimetizarse con los incrédulos, no tiene que ser, como dicen algunos, un agente secreto, encubierto, entre los incrédulos. Que bueno, nadie sabe que soy cristiano.
porque en el momento que pueda, ahí meto el Evangelio. No, su vida tiene que ser delante de Dios. Y uno va a reflejar el Evangelio y puede haber oposición y puede haber... Usted no es un agente encubierto. En ningún lugar de la Biblia se nos llama eso. Se nos llama así a ser luz, sal, a ser quienes anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Uno tiene que mostrar a Cristo y dar razones de la esperanza que hay en uno, sin temor, sino con temor al Señor. Y esto debe entenderse no solamente como la esperanza de uno en lo individual, sino es la esperanza de los cristianos, o sea, de la iglesia. Esto también nos une como familia. ¿Por qué? Porque mi hermano puede estar sufriendo y yo me uno a mi hermano en empatía con mi hermano para seguir dando razones de la esperanza. No estás solo. No es que mañana lunes arranca su día y bueno, estoy solo tratando de dar razones de la esperanza que hay en mí solo. No. Todos los hermanos en Cristo están en la misma lucha y en la misma situación. Y esto tiene que entenderlo, que es algo que es una creencia compartida en el Evangelio, la que nos define y nos da esta unión como cristianos. Por eso dice un comentarista, el aislamiento cultural no debe ser el camino que tome la iglesia. No, el aislamiento cultural no es correcto. Ha de vivir su vida abiertamente en medio del mundo incrédulo e igualmente, abiertamente, ha de estar preparada para explicar las razones de la misma, la razón de su esperanza, o sea, el Evangelio. Esa es la razón de mi esperanza. Entonces este versículo plantea la cuestión de cuántos cristianos, cuántas personas que se dicen cristianas hoy podrían hacer una declaración articulada de las razones de su fe en Cristo. ¿Cuántos cristianos podrían dar razones claras y bien articuladas acerca de su esperanza en Cristo? Por eso siempre, y parece como un cliché, es más, se ha convertido como en la atalaya que tienen los testigos de Jehová. Tenemos un libro que se llama ¿Qué es el Evangelio?, de Greg Gilbert. Y esa pregunta es clave, no para que se convierta en un cliché, sino es clave. ¿Qué es el Evangelio para usted? Y uno se lo tiene que preguntar. ¿Y cuántas personas estarían dispuestas a responder honestamente? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? Es importante. Es importante que usted sepa contestar, no solamente como algo intelectual, sino porque creemos que quien se dice cristiano debe saber en lo que realmente cree. ¿Se da cuenta? La fe del cristiano no es una fe en el aire, que vuelan pájaros, no estamos pajareando, esto no es un juego. La fe del cristiano es una fe que tiene un alto contenido claro y objetivo en el Evangelio. Y uno tiene que saber articular esas cosas para dar razones de la esperanza que hay, porque lo van a pedir, muchas veces lo van a pedir a esas razones, y uno tiene que saber. Por eso, y algo más que plantea Pedro acerca de esto, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, en primer lugar, el testimonio eficaz, esto de dar razón de la esperanza, requiere una conciencia clara con respecto a la integridad de uno en el Señor. No se puede explicar la esperanza que tenemos en Cristo mientras uno vive de forma que contradice esa esperanza, ¿se da cuenta? Por eso habla de una buena conciencia. Y en segundo lugar, incluso el testimonio mejor intencionado debe llevarse adelante de manera adecuada. Si hay que ofenderse, si el incrédulo se ofende
por el Evangelio debe ofenderse por el contenido del mensaje, no porque el mensajero es un desastre, ¿se da cuenta? El contenido del Evangelio debería ofender al incrédulo porque lo expone delante de Dios. Y claro que sí puede, son las dos respuestas, el rechazo y la ofensa, o el caer de rodillas y arrepentirse delante de Dios. No hay más que esas dos respuestas. Por eso no podemos dar un mensaje incompleto o que incluso invalide lo que realmente Dios ha hecho por medio de Cristo. No podemos invalidar el amor de Dios en Cristo. El testimonio del cristiano debe reflejar humildad, debe reflejar respeto por el que está escuchando. Hay que ser respetuoso, sí, pero no hay que negociar. No hay que negociar, no hay que alivianar el mensaje. Porque bueno, quiero ser respetuoso, quiero ser tolerante y voy de puntilla de pie y discúlpeme, le voy a hablar del Evangelio. No, discúlpeme, no, este es el mensaje de Dios. Esto es lo que Dios ha anunciado por medio de Cristo. Esa es la autoridad que tiene el cristiano. Por eso, una conciencia clara. Y bueno, entonces no tengo una conciencia clara porque tengo pecado en mi vida. Bueno, mi hermano, ordene esas cosas, pero no deje de dar testimonio del Evangelio. No es una excusa que haya algún pecado en su vida que no haya confesado delante de Dios. Uno tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque Dios está pronto para perdonar el pecado y limpiarnos de toda maldad. Y para que sigamos adelante y sigamos exponiendo el Evangelio, porque para eso hemos sido llamados. Sin negociar. El propósito de esta defensa respetuosa del cristiano, y fíjense lo que dice, cuando se habla en contra del cristiano, dice, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En lugar de permitir que el miedo les lleve al cristiano a usar las mismas tácticas, que eso es lamentable también, muchas veces usamos las mismas tácticas o la misma crítica contra nuestros oponentes. El cristiano en realidad tiene que responder de forma irreprochable, clara, un testimonio humilde, un testimonio respetuoso. ¿Por qué? Porque eso hace contraste con la crítica de los que quieren difamar nuestra fe. Uno no tiene que ponerse a discutir o a debatir con los incrédulos. No tiene sentido debatir acerca de ciertas cosas, pues siempre nos sacan algunos temas secundarios, nada que ver al Evangelio. Pues, ¿y qué dice acerca, no sé, del futuro, de cómo va a ser el fin del mundo, y de los ovnis, y de los dinosaurios? ¿Qué dice de los dinosaurios la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio, mi hermano? ¿Se da cuenta? Siempre nos sacan temas de nada que ver, y siempre nos tratan de sacar, pero no, uno tiene que mantenerse con respeto, con humildad, en el Evangelio. Sencillamente dar razones de nuestra fe. Ser maltratado o difamado por ser cristiano no nos da licencia para responder de la misma manera que ellos muchas veces nos pueden atacar. Y en esos momentos en los que usted puede sentir menos ganas de responder realmente, porque hay veces que uno no tiene ganas de responder amigablemente a esas cosas, es ahí donde es más importante mantenerse y pedirle auxilio a nuestro Dios. Por eso Pedro, en capítulo 2, versículo 23, nos recuerda el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa, o sea, la ofensa y la oposición, la encomendaba al que juzga justamente. Ahí está. Uno tiene que encomendar, y el propósito de Dios, y esto es lo que muchos se cuestionan, no es hacer sufrir a los cristianos. A ver, a Dios no le deleita el sufrimiento del cristiano. Muchos creen eso y lo ven así. Por eso prefieren aguar el mensaje del Evangelio y no hablan del sufrimiento. Al contrario, pare de sufrir. Eso dicen. Y hablan de victorias. La victoria en Cristo. Tengo victoria en Cristo.
y que tenga un día de victoria. Sí, pero la victoria de Cristo fue la cruz. Y ahí está. No hay que aguar, pero la cuestión no es que Dios quiera el sufrimiento del cristiano, sino que lo que Dios quiere hacer es lo que es correcto en lugar de hacer lo que es incorrecto. Incluso cuando esto resulta en sufrimiento, Dios quiere que su pueblo, este linaje escogido, bajo esta nueva identidad en Cristo, viva fielmente, y haga lo correcto, aunque la respuesta de un mundo incrédulo sea hacerle sufrir. Le puede hacer sufrir, y esto debería ser de estímulo. Si el sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios, también está dentro del control soberano de nuestro Dios. ¿Creo en la soberanía de Dios? Bueno, el sufrimiento está dentro de esa soberanía. Por tanto, el sufrimiento no está determinado por la voluntad de los incrédulos. ¿Se da cuenta? Está determinado por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él es quien maneja todo. Él tiene el control de todo. Pedro entonces acá está reconociendo que el sufrimiento por ser cristiano, y esto márqueselo, grábeselo, por ser cristiano es inevitable, a veces necesario. Siempre que la fe genuina encuentre oposición hostil, es una realidad que va a estar presente siempre hasta que el Señor regrese. Siempre. Vamos a sufrir. ¿Puede pasar? No es el propósito de Dios que los cristianos sufran en sí mismo, pero sí es la voluntad de Dios que el cristiano permanezca fiel y obediente, incluso si el sufrimiento es el resultado. Entonces, este encuentro que hay entre mi fe y la hostilidad de los incrédulos se convierte en una prueba que debemos afrontar, porque así se prueba la fe. Si un cristiano se aleja de Cristo para no sufrir el insulto, para no sufrir el alejamiento de sus amigos, de sus vecinos, de sus colegas incrédulos, entonces eso está demostrando que su fe es insuficiente y lo que es peor, que este Dios en minúscula que tiene, no tiene el poder para guardarlo. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque Pedro nos ha dicho ya, capítulo 1, versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Entonces, el que deja su fe porque no quiere sufrir o porque no quiero el rechazo de mi familia y de mis amigos, no quiero que me hagan el vacío, entonces está demostrando y está dando evidencias de que no tiene la fe salvífica, no tiene la fe en este Dios que puede guardar con su poder, hasta que el Señor regrese. Dios quiere que el cristiano sufra en el sentido de que Dios quiere que el cristiano permanezca fiel, aunque el sufrimiento sea la consecuencia. Y esa situación de prueba le va a permitir a uno ver que su fe es real, que es genuina y que se va a afirmar aún más. Eso lo va a hacer el Señor en el cristiano genuino. Lo que uno nos tiene que pensar, bueno, si soy cristiano, gloria a Dios porque esto es la fe genuina, la fe salvífica, no es pragmatismo, como dijimos antes. El pragmático obviamente ya se fue, es así, pero la fe del cristiano se mantiene firme porque Dios lo guarda en Cristo, y no así el que piensa que es cristiano, o el incrédulo directamente. Para terminar, vamos a leer en Hebreos el aliento que le da el autor de Hebreos a estos hermanos que también están sufriendo, que incluso da, en el capítulo 11 de Hebreos, da de nuevo toda una serie de ejemplos acerca del sufrimiento del justo, el sufrimiento por su fe en este Dios
soberano, en este Dios que está proveyendo para el cristiano algo mucho mejor, que es en Cristo. Y les dice en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, está hablando de Jesucristo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios, o sea, la disciplina de Dios, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a a Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Tremendo. De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia, a los que en ella, o sea, la disciplina, han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A él nos hemos acercado. Versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por Primera de Pedro. Entendemos que estamos de tránsito. Tu iglesia está en este corto tiempo como extranjeros, como peregrinos, estamos transitando este periodo en donde posiblemente, si es tu voluntad, Señor, seamos probados, suframos por causa de nuestra identidad en Cristo. Por eso rogamos, Señor, que nos des las fuerzas. Gracias por guardarnos en tu poder, pero necesitamos las fuerzas porque hay debilidad en nosotros. Y tú lo sabes. Conoces nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, nos conoces. Y eso nos lleva no solamente a humillarnos delante de ti, sino también a confiar en ti, Señor, porque en Cristo tú nos guardas. Gracias por esta esperanza viva
Y rogamos, Señor, nos ayudes también a tener el tiempo para dedicarle a profundizar en el Evangelio a fin de que seamos capaces, Señor, de presentar razones de nuestra fe delante de los que demanden esas razones. Señor, que no nos quedemos solamente con algo de los domingos o con algo esporádico de nuestra fe, sino que sea algo que realmente nos lleve a inquietarnos todos los días, Señor, a seguir profundizando acerca de esta maravillosa salvación que nos has dado en el Evangelio y a seguir conociendo aún más esta piedra angular en la cual tú nos estás edificando, Señor. Gracias por estos pasajes tan prácticos y a la vez tan profundos, Señor, que nos hablan inevitablemente de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, aquel que nos ha dejado sus pisadas para seguirle, Señor, aquel que todavía llama al pecador a arrepentirse y a creer, y eso es lo que también venimos a proclamar esta mañana, Señor, que tu Evangelio, Señor, haga la luz a aquellos que aún no te conocen. Lo anhelamos, Señor, anhelamos que muchos se humillen delante de ti, no porque disfrutemos la humillación, sino que realmente disfrutamos cuando vemos que un pecador pasa de muerte a vida, Señor. Gracias por esta mañana, acompáñanos el resto de lo que queda al celebrar ahora la Cena del Señor y que disfrutemos una vez más de este tiempo contigo, Señor, y recordando el Evangelio que nos ha salvado. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.